Buen día, licenciado. Gracias por conectarse nuevamente. Buen día. Esta clase va a ser un poquito diferente porque vamos a desarrollar un contenido bastante actual y que también guarda muchísima relación con un problema de coyuntura actual que quizás se veía venir, pero tal vez muchos no éramos conscientes de la magnitud que podía llegar a tener. Espero hayan logrado ver el videito que acabo de mandar como una pequeña introducción a lo que vamos a ver hoy y sobre todo para ponernos en contexto de que la temática va más allá de una cuestión política, sino que tiene una fuerte dosis de elementos culturales, tal vez muy extremistas o malentendidos, que están causando una crisis peor de lo que políticamente ya se ha generado. Bien, en este sentido vamos a comenzar el debate, por favor. Y tienen la oportunidad de ganar 5 puntos en clase, tanto de forma oral como de forma escrita, ¿ok? Así que la ponderación también va a ser en relación a la calidad de sus participaciones y a los argumentos que puedan brindar. Cada participación va a tener un tope de 2 minutos, esto para ser también muy precisos y concretos en las ideas que vamos a emitir, por favor. Bien, vamos a iniciar dando pie a José Carlos, por favor. José Carlos, vas a ponernos en contexto de qué es lo que está pasando en Afganistán. A ver, ¿por qué hoy el mundo dirige su mirada hacia Afganistán? ¿Qué es lo preocupante? ¿Cuál es la situación que se está viviendo allá? Te escuchamos. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Bueno, la situación de Afganistán no es la toma de poder de los talibanes, esto debido a la retirada de tropas de Estados Unidos y la poca intención de las fuerzas militares afganas de pelear contra estos mismos. Y lo que preocupa al mundo, a la comunidad internacional, es las reglas estrictas, en especial hacia las mujeres que tienen los talibanes. Esto es, se lo toma como una violación de derechos humanos y una violación en sí hacia los derechos de las mujeres, porque hay reglas muy extremistas como la que no pueden tener su cara destapada en público, las ventanas de las casas tienen que ser totalmente oscuras para que no puedan ver a las mujeres no pueden reír en público, no pueden cantar y muchas otras cosas. Por eso es que lo que más preocupa a la comunidad internacional son las mujeres y sus que van a tener después de la retirada de Estados Unidos. Ya, muy bien. Gracias, José Carlos. Efectivamente, la retirada de las tropas estadounidenses y de otras fuerzas aliadas, llamémoslas así, Reino Unido, por ejemplo, Francia, Alemania, todos aquellos involucrados en este territorio, hace que hoy haya sido bastante fácil la retoma, digámosle, o la nueva forma de gobierno que los talibanes pretenden instaurar. En realidad los talibanes nunca desaparecieron. Fueron una fuerza política que estuvo muy bien controlada estos 20 años. Claro que también a costa de otros excesos y otra forma tal vez de control o de sumisión de la población, donde de alguna forma sí las mujeres lograron algunos espacios, no tanto de poder, pero sí de libertad. Ahora bien, la comunidad internacional, bien lo mencionaba José Carlos, está bastante afectada por la forma en que se da esta toma de poder y se cree que se podría llegar a retroceder hasta 20 años atrás o más, en el sentido de que culturalmente y supuestamente la idea del gobierno talibán es poder retomar las viejas costumbres y buenas prácticas, pero dentro de ello también y es acá donde rige el verdadero problema, las mujeres de Afganistán, las mujeres afganas, están bastante preocupadas, bastante temerosas de que todas las libertades conquistadas hasta ahora vayan a reprimirse nuevamente con mayor violencia, porque de alguna forma ya se ha roto ese ciclo de sumisión, de estar tal vez bastante obediente, bastante sometidas a la autoridad de los varones, cada uno en su entorno familiar o en su núcleo social.
Ahora bien, ¿cuál es la razón o en qué radica este temor? ¿Cuál es el verdadero trasfondo detrás de esto? Luciana, por favor. Muchas gracias, licenciada. Quisiera empezar respondiendo las preguntas que usted nos dejó en el chat. Ya, muy bien. Em, la coyuntura político-social actual de Afganistán es que al retirarse a Estados Unidos avanzaron los talibanes, como dijo nuestro compañero José, derrocando al gobierno anterior después de una guerra de años. Y los talibanes son personas con un tipo de religión extremista islámica, y que cabe recalcar que el Islam se puede practicar de muchas formas, pero los talibanes la practican de esa manera. Y que sus prácticas son misóginas, si es que se vale el término, que significa odio hacia la mujer, y es visto lo natural. Y la situación actual de las mujeres en Afganistán es que hay cuatro tipos de trajes que les tapa el cuerpo por completo, ¿no? Unos que son completamente ahí, otros a la mitad con una falda larga y demás, ¿no? Y se los compraron por miedo a los talibanes porque um, podrían ser hasta incluso apaleadas o ejecutadas. Entonces, ¿cuál es el rol de la religión en una cultura? Como futuros comunicadores sociales, ¿qué posibles soluciones podríamos plantear al respecto? Es la pregunta que usted nos dejó. Yo considero que la religión es un producto de las culturas y surgen dependiendo de la cultura. Entonces, eh, las posiciones religiosas tienen su propia interpretación de religión, ¿no? Entonces, el significado de la religión es una cultura. En una cultura es importante porque una cultura practica, crea y acepta religiones, pero muchas veces la religión se convierte en tu cadena, como podemos ver ahora en los talibanes, como piensan que está correcto. Entonces, como futura comunicadora social, digo que el problema es educativo. Al no abrirse al mundo y ver cómo son otros países y sus comodidades, ¿no? Ver cómo son los derechos humanos y la vida, que la vida sea respetada, y todo eso depende de la educación, porque ellos no están respetando una vida que es sobre todo de la mujer, ¿verdad? Eso quería acotar, licenciada. Muchas gracias, Luciana. Y continuando tu enfoque, a ver, Valentina, ¿qué tan distorsionada o qué tan radical es la postura que se está queriendo adoptar ahora por parte del gobierno talibán? Y si culturalmente responde a lo que, al objetivo que tiene un sistema cultural dentro de una sociedad, dentro de una colectividad, de un grupo social. ¿Será que se está enfocando bien esta forma de transmisión de valores, creencias, ideas, tradiciones? Gracias, licenciada. Buen día. La verdad yo pienso que no. Lo único que se está planteando es miedo en la población, porque en lo que vi, en lo que pude investigar, la convulsión social en Afganistán inició cuando, obviamente, el presidente de Afganistán escapó para evitar una matanza y sin embargo, En teoría. los talibanes hicieron una serie de asesinatos, entre ellos activistas mujeres, periodistas, mujeres que estaban en puestos importantes, todos los logros que ya se habían logrado, ¿no? Entonces, lo único que siembra este régimen talibán en la población es miedo, no inculca nada cultural si pensamos de esa manera. O sea, ese es mi punto de vista. Muchas gracias, Valentina. Iván, por favor. Gracias, licenciada. Buenos días. Buenos días a todos mis compañeros. Primeramente, quisiera hacer una breve introducción de un aspecto más atrás, ya que Afganistán no es Medio Oriente, tampoco es árabe. También el Talibán son bastones, algo por ahí, pero el nombre. La historia no solamente viene desde hace 20 años, sino viene de más atrás. eh, Desde la invasión de la Unión, desde la invasión soviética en 1978 a 1992 y su propia guerra civil en 1978, que a lo largo y hasta estos 20 años, que el Talibán eh, es un movimiento religioso, político y militar que se gesta a partir de la invasión soviética. Entonces,
Si hacemos un análisis de la actualidad, tenemos que entender que el talibán, como bien se dijo, que se iba a tomar Afganistán en 90 días, pero lo hizo en menos de 10 días. ¿Cuál fue el factor principal de eso? Fue, como dijo mis compañeros, la retirada de las tropas de Estados Unidos. Pero eh, en, fue más la Fuerza Aérea, ya que en diferentes ataques de los talibanes a Afganistán, siempre se topaban con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Entonces, ese fue el punto más álgido que tuvo en desmedro las tropas de Afganistán. Ya no tuvieron ese apoyo de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Recuerdo una frase de Carlomagno que decía que era imposible conquistar Afganistán. Entonces, el problema de los talibanes no termina hasta aquí, sino que se va a enfrentar a distintos movimientos como las mujeres, por ejemplo, que ya están saliendo a las calles a combatir, o por ejemplo, diferentes regímenes sociales o regímenes que son resistentes a este nuevo, yo le diría, este doble discurso que se está intentando aplicar a Afganistán, porque yo me acuerdo en una transmisión que se hizo, donde el talibán decía que se va a imponer un gobierno que respete los derechos de las mujeres, pero justamente en ese día que se estaba dando esa conferencia del talibán, las mujeres salían a las calles, pero acompañadas de hombres. Entonces, era un doble discurso que se venía manejando y se va a seguir manejando aún en día. Muy bien, Iván, muchas gracias. Nicolás, por favor, ¿cuál habrá sido el secreto o la estrategia que ha permitido que a lo largo del tiempo el régimen talibán no pierda fuerza, no desaparezca y al contrario pueda retomar y pueda tal vez captar la primera oportunidad para volver a hacerse del poder de una forma sistemática? Se dijo que en 12 días lograron lo que podían haberse logrado en años después de una invasión o una toma tan férrea por parte de estadounidenses y otros cuantos aliados. ¿Cuál habrá sido el secreto con la estrategia que han usado? Buen día, licenciada. Básicamente, a ver, la investigación que he realizado es un movimiento político-religioso, como ya lo han dicho mis compañeros. Entonces, al ser un movimiento político-religioso de una facción de musulmán demasiado extremista como son los sunitas, y obviamente cabe recalcar que entre el 80 y el 90% de los musulmanes en el mundo son sunitas. Entonces, es una persistencia de creencias religiosas que les ha permitido mantenerse en el tiempo, ganar adeptos y obviamente hacer una incursión militar tan rápida, ¿no? Ahora, los impactos políticos que han habido a partir de la decisión del gobierno estadounidense de retirar sus tropas de Afganistán es que no han tenido mayor resistencia. O sea, prácticamente el pueblo de Afganistán y los alrededores se han visto tan dependientes de la protección de Estados Unidos y de los aliados que en ningún momento han pensado que se iban a ir y que los talibanes iban a retomar el gobierno. Entonces, al verse ya desprotegidos, es incluso que de esa manera, incluso de esa manera es que el presidente de Afganistán llega a huir bajo el término de evitar una masacre, que igual se ha pretendido. Ahora, si uno entiende la religión, la fracción sunita del musulmán, todos los talibanes son estudiosos, o sea, se les conoce como, la traducción, si mal no me recuerdo, es estudiante. Entonces, estas personas son interpretadores del Corán, pero a nivel demasiado literal. Entonces, interpretan todo lo que está dicho y lo pasan a la vida real, obviamente, bajo esa lógica. O sea, lo que está escrito es lo que se tiene que hacer. Y ya se conoce que la religión musulmana
minimiza absolutamente todos los derechos de una mujer porque así está escrito. Y no solamente en la religión musulmana. Si uno retrocede en el tiempo y analiza cualquier tipo de religión, están basadas en un sistema patriarcal en el cual la mujer es no un factor determinante, sino simplemente es un complemento minimizado del hombre. ¿Por qué? Porque desde tiempos, desde que podamos leer cualquier tipo de cultura, inclusive la tihuanacota, inclusive la cultura aymara, estamos hablando de la cultura china, la cultura griega, la mujer no tiene participación. ¿Por qué? Porque la historia se ha escrito lastimosamente por varones. Entonces, esta facción radical religiosa ha hecho de que todos estos, esta ideología implantada en la gente, y ponemos un ejemplo. Últimos 30 segundos, Nico, por favor, en una cuestión de Ponemos un equidad con las ejemplo otras participaciones. a nivel nacional. Si no hubiese una facción radical de pensamiento ahora, en ningún momento se hubiese hecho el cambio político-social que se ha hecho, que se ha cambiado en Bolivia. Entonces, pienso de que este movimiento se ha camuflado bajo esta ideología religiosa para tener más impulso. Ahora, de que tengan un discurso de que se van a respetar los derechos, puede ser en el tiempo, como puede ser que no. O sea, no hay garantía de que más adelante la mujer siga teniendo la participación que tiene ahora, o sea, de nuevo minimizada por un efecto radical nuevamente. Muchas gracias, Nico. Y ya vamos entrando al punto central dentro de toda esta coyuntura. A ver, Melina, antes de tu participación, por favor, cabe destacar que muchas de estas normas o de estos preceptos que hoy tal vez consideramos como atentatorios contra la libertad y la dignidad humana de una gran parte de la sociedad, millones de mujeres, estamos hablando, está muy relacionado con lo que es la Sharia o la ley islámica, que tanto se menciona, que vendría a ser un equivalente de unos ciertos patrones de conducta, de aquello que es lo moral, las buenas costumbres, las normas o lineamientos de vida en sujeción a la ley islámica. Ahora bien, estas leyes contenidas en la Sharia, estas ideas, estos preceptos, se dice que no son del todo malos, sino que tienen un enfoque mal direccionado y que todo está sujeto a la interpretación que se dé. Es ahí tal vez donde se tiende a caer en demasiados extremos o en posturas demasiado radicales. ¿Cuál será la influencia de la interpretación que le demos a una ley para coartar libertades o tal vez para restringir derechos o para ampliar los derechos solo de un sector de la sociedad? Melina, por favor. Gracias, licenciada. Pienso que es muy importante llevar de una buena manera leyes, porque como vemos en el caso de los talibanes, son muy extremistas. Tanto así que hace 20 años habían múltiples violaciones de los derechos humanos, a lo cual no quieren volver las personas afganas, y cuando investigué eso fue muy feo porque se ve como suben a un avión, ¿no? Tratan de subir y se ve como las personas caen, o sea, prefieren morir en caída libre que morir en su país porque saben que van a morir. También habían videos de personas que entregaban a sus hijos a tropas estadounidenses para que ellos vivan, porque los talibanes no creo que estén volviendo como para, ¿cuál es la palabra? De una buena manera, sino con rencor y para hacer más daño. Ya, tal vez con un ánimo revanchista, ¿no es cierto? Exacto, las mujeres están aterrorizadas también porque para los talibanes, y como lo veo yo y como estaba hablando con mi familia, hasta un perro es más importante que una mujer, porque la mujer en sí casi no tiene derechos, y si los tiene, pues son muy pocos. Lamentablemente sí. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Melina. Bastante acertada tu participación. Ahora bien, vamos a enfocarnos nuevamente en lo que es la parte más cultural, social. ¿Cuál es el enfoque que se le puede dar a una ley para caer en esta suerte de tal vez distorsión de normas que aplicadas de una forma un poco más equilibrada
sí pueden dar una convivencia más armoniosa. A ver, Anaí, por favor. Sí, licenciada, buen día, buenos días, compañeros. De hecho, muchas veces hemos observado que las personas, bueno, en este caso los varones, están manejando la ley prácticamente a su beneficio, ¿no? Por ejemplo, la ley islámica, en alguno de sus puntos, incluye como graves faltas la homosexualidad, la desobediencia de las mujeres hacia la autoridad del padre o el esposo, y también el incumplimiento de las normas de vestimenta de las mujeres. ¿Y qué podemos ver en estos aspectos que prácticamente han sido como algo atrayente para el mundo ver, que son las 29 prohibiciones, perdón, que tienen las mujeres hasta el día de hoy y que recién ahora prácticamente se están entendiendo de cierta forma? Una de ellas, por ejemplo, es que la mujer no puede reír en público, no puede utilizar vestimenta que no se tape hasta los tobillos, que no pueden cerrar contrato con varones que sean comerciantes, que no pueden salir sin sus esposos. Prácticamente vemos que en esta cultura, por así decirlo, se está utilizando la ley para el beneficio de otras personas y más que todo para el beneficio de los varones, ¿no? Entonces, como mencionaban mis compañeros, se está dejando de lado los derechos que tienen también las mujeres y las niñas, e incluso la Organización de las Naciones Unidas explicaba que se está violando los derechos de cada uno de cada una de ellas, perdón, y que es importante rescatar que por más que haya conflictos entre gobierno y demás, se debe siempre rescatar lo que son los derechos humanos que tiene cada persona, sea la cultura que sea en la que vivan o en la que lleguemos a vivir en algún momento. Todos tenemos derechos y también tenemos obligaciones, pero muchas veces vemos, como decía Melina, hemos visto en algunos videos incluso que se entregaban a sus hijos a otras personas para que los mismos niños no vuelvan a experimentar lo mismo que ellos están viviendo en este momento. Entonces, vemos la desesperación que sienten como madres, como padres, al ver de que sus hijos en algún momento van a volver a pasar lo mismo. Y no sé, como comunicadores, pienso que la mayoría de las casas de comunicación, por así decirlo, están tratando de sacar los puntos más específicos y de demostrar al mundo la realidad en la que están viviendo. Aunque como también tengo entendido, investigando un poco, no está permitido el hecho de sacar información de lo que está pasando ahí adentro, porque incluso pueden ser lapidados en la plaza principal donde están viviendo. Muy bien, muchas gracias, Anaí. Y vámonos a esta parte de la violencia con que se sanciona cosas que en la cultura occidental totalmente ajena y totalmente eh, vista por ellos como algo demasiado malo, ¿no es cierto? La forma en que se interpreta estas libertades como castigos o como aquello que está mal visto por la sociedad. ¿Qué puede fundamentar, culturalmente hablando, a que un grupo social pretenda retomar tradiciones o algunas costumbres que hoy están en desmedro de libertades y de tiempos que han evolucionado muchísimo en estos 20 años, aún con grandes dosis de violencia, con atentados, con suicidios, con coches bomba, con todo lo que haya implicado, pero ¿qué podría sustentar la idea o la necesidad de que el anterior sistema, con todas estas restricciones, debe volver? Rodrigo, por favor. Y continuamos con Brisa. Gracias, licenciada. Como hemos podido ver, no solamente se va esta ideología de lo que es la retomación de distintos grupos o ideas, no solamente en Afganistán, sino también de los grupos o países que los apoyan, tanto en Irán como también dice en Pakistán, y el otro era, y había otro país también que apoya lo que son las ideas radicales. Tenemos Arabia que Saudita. Arabia Saudita. Tenemos que entender que esta es una interpretación muy
muy literal de lo que son las leyes del Corán. Y hay algunos países pues que de alguna forma lo practican, pero no de esa manera tan radical. De hecho, hubo tratados ya desde 2003 y demás de la ONU, que por cierto la ONU no sirve de nada. Es como esa persona que te dice, no tienes que fumar porque te hace mal, pero no hace nada para que dejes de fumar, solo te dice, esto está mal. Y hay así distintos grupos que te dicen que sí. Por supuesto, lo que se retomó es porque ya tienen esa idea inculcada y sienten de que esto va a servir. Si entre comillas en el pasado algo sirvió, entonces, ¿por qué no nos va a servir nuevamente? Es precisamente por eso, porque tienen las ideas tan inculcadas que piensan que de alguna forma pues van a ser hasta revolucionarios en distintas causas que se hagan. Y sí es muy cierto que no hubo una disolución completa de lo que son de los talibanes, más que todo hubo una replegación de sus tropas, fuerzas armadas, a lo que es a Pakistán. Eso es lo que pude entender. Ya hasta incluso algunos se refugiaron. Obviamente siguió habiendo la guerra interna con todo esto de la invasión de Estados Unidos, por lo que lo acusaron de que eran aliados de Osama Bin Laden y demás. Pero a partir de que Donald Trump, si no me equivoco, era en noviembre del 2018, pues ya empezaron a hacer esas negociaciones de que se tienen que retirar las tropas de Estados Unidos de Afganistán. No fue inmediato, sino hasta el gobierno de Joe Biden, que fue duramente criticado, ya que en ese lapso de tiempo de 2018 al 2021 hubo muchos gritos o hasta incluso muchas vistas de que todavía la situación era muy fuerte, y hasta incluso el gobierno de Joe Biden, que se decía que no era de alguna forma tan radical en las ideas como lo era Donald Trump, entonces tomó esa decisión porque tranquilamente podía apelar o podía de alguna forma modificar. Obviamente hubo muchos intereses políticos, tal vez socioeconómicos también, que se vieron por parte de los Estados Unidos, ya que aparte de que cumplieron de alguna forma su cometido de derrocar a uno de los líderes terroristas, y también, si no me equivoco, era de que ya no iba a haber esto de las fuerzas pakistaníes afganas y que ya nos representaban una amenaza para su país. Entonces pues eso abrió paso de que los regímenes de los talibanes pues se vio que no estaban para nada derrocados automáticamente, y a poco se fueron replegando. Y en 12 días ya como retomaron lo que es la capital que entre comillas estaba refugiado, que tenía una fuerza militar que dijeron los Estados Unidos que habían implementado, pues no sirvió de mucho. Y pues obviamente ya volvió otra vez lo que es la estricta reinterpretación de lo que es muy literal del Corán. Y pues, ¿qué se le va a hacer? Hay pensamientos todavía bastante arcaicos con lo que hay distintas personas. Tal vez no tienen mucho conocimiento también de lo que es el mundo actual, o si bien lo tienen, tal vez para ellos está mal, tenemos también que tomar eso en cuenta, pero obviamente no es correcto para esta sociedad, para este tipo de sociedad en la que vivimos, porque no podemos implementar lo que es hoy en día en este tipo de situaciones un socialismo extremo, o sea, de lo que se vio hace, por ejemplo, unos 40 años, porque no funciona. Muy Y es bien, lo mismo. muchas gracias, Rodrigo. Francis, ¿qué crees que es lo que está mal? ¿La ley islámica como tal o la interpretación y el intento de preservación que se hace de esta de una forma tal vez demasiado textual? Buenos días, gracias, licenciada. Yo creo que es la forma de interpretación y que también tenemos que entender, como decía mi compañero, que estamos en una sociedad diferente a la de años. Como bien decían mis compañeros, o sea, antes en distintas culturas no dejaban hacer muchas cosas a las mujeres. Pero eso poco a poco es como que ha ido evolucionando y eso es lo que no están entendiendo, ¿no? Los talibanes, y creen que porque ha funcionado en un tiempo y han vivido así muchos años, ahora en la actualidad va a seguir funcionando. Pero sin embargo, las mujeres, más que todo porque ellas son las que más están sufriendo, es como que ya han abierto los ojos, ¿no? Y es como que ya no quieren quedarse calladas como antes, porque saben que ellas también pueden, tienen derechos,
y todo, y es muy triste lo que está pasando, ¿no? Yo hice como que una averiguación donde decía de la ONU que entre las mujeres de 15 a 49 años han sido víctimas de violencia física o sexual por su pareja íntima en los 12 meses anteriores, pero hay otro que dice de la UNFPA que refleja que el 87% de las mujeres afganas experimentan al menos una forma de violencia física o sexual o psicológica. Entonces es algo muy triste lo que está pasando, ¿no? Y como decían mis compañeros, prefieren morir a que quedarse en su país. Incluso recientemente, no sé si era ayer o hoy, no estoy muy segura, pero pasó en estos 2 días, hubo un ataque terrorista donde explotó una bomba y murieron 12 militares estadounidenses y murieron 60 afganos. Y Estados Unidos está muy molesto con esta situación, ¿no? ¿Qué está pasando? Sí, porque son precisamente atentados que presumiblemente se atribuyen al Estado Islámico desde su postura ultra radical, pero sobre todo donde se cree que Estados Unidos no ha logrado lo que tenía por objetivo estos 20 años, pacificar la región, tal vez transformar la forma de gobierno y sobre todo generar una convivencia que pueda permanecer estable con o sin la presencia de sus tropas. Se va y el lío empieza a ser mucho más grande. ¿Qué significa esto? ¿Que entonces el proceso funcionó o no? Brisa, en tu criterio, ¿crees que las normas, o bueno, el ser humano tiene que adaptarse a las normas, o son las normas las que tienen que adaptarse a la actualidad? Yo creo que son las normas que tienen que adaptarse a la actualidad, porque no estamos, bueno, ya el mundo ya ha evolucionado, ya tiene otra perspectiva de ver el mundo. Entonces esto ya no es como antes era. Por ejemplo, los talibanes se creen mucho en la religión que ellos tienen y no toman en cuenta a las mujeres, que tiene que obedecer sí o sí al hombre, que tienen que taparse todo el cuerpo con la burka, si no me equivoco. Y no pueden ser vistas por ninguno, no, pues no tienen voz de voto. O sea, son reglas que no están para tomarse en la actualidad. Y como dicen algunos compañeros, sí, las mujeres ya han abierto los ojos y no pueden estar con el mismo sistema de antes. Sí están haciendo pequeñas protestas, con riesgo de que pueden ser asesinadas por estas y incentivar a otras mujeres a que mueran. Entonces, las mujeres prefieren dar a sus hijos, como bien lo decían uno de mis compañeros, a los estadounidenses que vivir su propia historia en el mismo lugar. Basándome un poco en su economía, eh, Afganistán estaba económicamente apoyado por países extranjeros, por los alemanes, si no me equivoco. Entonces, como ellos estaban apoyados por esto, se supone o se cree que los talibanes van a infligir su propia ley, entonces no se preocupan mucho en la economía del país, que están solo en su religión, que se cierran en todo eso. Entonces, eso es lo que preocupa y no tienen y también se preguntan si los países quieren apoyar esta nueva región, ya que los talibanes no están haciendo concretos para contratos para financiar el país. Muy bien, Brisa, muchas gracias. Daneida, por favor, ¿qué quieres complementar? Buenas, dicen. Bueno, la verdad, este tema sí da, da para renegar, la verdad, porque yo al leer todo el tema y me dio mucho enojo. Bueno, voy a empezar. Esta guerra de los afganistanes es desde el siglo XIX. ¿Sí, Lizan? Afganos. Estoy hablando, desde el siglo XIX empezó esta guerra. Y es años que los países cercanos quieren gobernar este lugar. Y llegó un punto en el que hubo un golpe de Estado y gobernó un gobierno. Ahí es donde entraron, se diría que entraron me olvidé, un grupo para poder luchar para recuperar el gobierno. La cuestión es que pensaban que era solo un grupo, pero no había sido así. Perdón, líderes, que mis anotes.
Háblame lo que Serbia. recuerdes, no hay problema. Lo que tú hayas entendido y lo que hayas asimilado. Ya. Este grupo se dividió en dos partes, que eran el grupo fundamentalista y la Alianza del Norte. Y el grupo fundamentalista eran los talibanes. Y ellos lucharon, pero ganó los talibanes. Estuvieron gobernando y nuevamente se levantó la Alianza del Norte. Aquí les ayudaron los Estados Unidos se unió, ya que el grupo el grupo terrorista que fue a los Estados Unidos de las Torres Gemelas, si nos acordamos, estaban en ese país, por eso entró en los Estados Unidos. Y ahí también tuvieron la ayuda de India, Turquía, y ahí ya derrotaron la Alianza del Norte a los talibanes. Pero esta guerra seguía como guerrilleras hasta ahora. Estados Unidos, cuando entró el presidente Rush, bueno, cuando entró el presidente, no olvidé su nombre, el Rush, me olvidé el nombre, listen, sorry. No, acordaste el nombre. Ay, no me acuerdo. Un punto Donald. para quien recuerde el nombre. Donald, no me acuerdo. Pato, Donald. ¿Cuál Donald? No. Donald Trump. Donald Trump. Ya, cuando entró el presidente. presidente. Una serie de preguntas de cultura general, pero así datos precisos, desde que el nombre del ministro de Economía, nombre de una calle del centro, calle histórica, cuál era la antigua calle Churubamba. Vamos a hacer una trivia y unas preguntas de cultura general para recordar y para aprender un poquito estos aspectos básicos que también sirven en cualquier momento de análisis. Ahora sí, Daneida, culminando tu participación, por favor. Ya, cuando entró el presidente Donald Trump, ahí es donde dijo que ya iba a sacar a los soldados del país. Y hicieron un documento, firmaron los talibanes que iban a solucionar el problema con el país, pero no cumplieron. El año pasado, si no me equivoco, se firmó el documento y este año tenían que salirse los soldados. Y a la hora de salirse en agosto, como sabemos, ahí es donde comenzó ya todo. Y los talibanes empezaron fue su estrategia a lo que sea, asustar al gobierno y poco a poco sacarlos, y ya en 19 días, si no me equivoco, ya tuvieron todo Afganistán. Y lamentable también el hecho de que las mujeres pusieron 29 leyes para las mujeres, que no deben cubrir su rostro, deben cubrir su cuerpo, no